ustedes recuerdan cuando vimos caja torácica, le dijimos, dentro de la caja torácica que encontramos el espacio pleural pulmonar, donde están los pulmones, las carnes. Pero también hay un espacio que es el mediastino. En el espacio mediastinal encontramos otro tipo de estructuras. ¿Recuerdan cuando vimos la estructura como el esternón y hablábamos de esa fusión que había entre manubrio y cuerpo esternal, ¿cierto? Y les dije, esa fusión genera un ángulo, el ángulo de Lewis. Esto es importante para lo que viene, porque lo que viene en los espacios mediastinales, el mediastino se va a dividir en dos segmentos principales, mediastino superior y mediastino inferior, donde el límite de ambos lo genera esa línea imaginaria trazada entre el ángulo de Lewis y el espacio entre T4 y T5. ¿Correcto? ¿Qué va a contener el mediastino superior? El callado aórtico, la tráquea, el esófago, el timo, en este caso las arterias es la arteria IMA, la arteria mamaria, la mamaria interna, las venas, todos los derivados, cava superior, cava inferior. Los derivados de los vasos mayores, ¿no? Todos los que nacen del callado aórtico se van a ubicar en lo que es el espacio mediastínico superior. Los que se derivan o los que llegan a las dos brachiocefálicas, o las dos venas brachiocefálicas, pertenecen al mediastino superior, ¿no? Entonces, en este espacio encontramos el mediastino. ¿Y el mediastino para qué nos sirve? ¿Qué función tiene el mediastino? Mediastino, perdón, el timo. Regular temperatura. ¿Para qué sirve el timo? Para la maduración del linfocito. Es un órgano inmunológico, ¿no? Es un órgano inmunológico. ¿Que está presente durante toda la vida? No. Alcanza el pico, su acme de función hacia la etapa adolescente y luego empieza a involucionar. Empieza a involucionar al punto que ya hacia la etapa de la adultez, en algunos se encuentran rezagos de timo y en algunos ya no se encuentra el timo. ¿Correcto? Entonces probablemente algunos de ustedes todavía haya rezagos del timo y en algunos de ustedes ya no. Entonces esa función inmunológica la asumen ya otros órganos. Entonces se van a dar cuenta que durante el desarrollo de las etapas de vida hay órganos con función inmunológica que son prevalentes durante la etapa infantil hasta la etapa adolescente y luego empieza un claro proceso de involución. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del mediastino inferior, partimos desde esta línea imaginaria, que es el borde superior, hasta el borde inferior que lo marca el diafragma. El diafragma no es una línea recta. En el diafragma tenemos dos inserciones. Una inserción anterior que está relacionada con la apófisis sifoides, la cual está más o menos entre T9 y T10, a ese nivel, a esa altura. Tenemos la cúpula diafragmática, que más o menos está entre T8 y T9, y luego tenemos la inserción posterior del diafragma, que alcanza T12. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros vemos el mediastino inferior, este se va a dividir en tres segmentos: anterior, medio y posterior. El anterior tendrá como límites la línea imaginaria del ángulo de Lois, el espacio T4 y T5, como límite inferior, el borde de inserción anterior del diafragma, borde de inserción anterior, como límite anterior tendrá la cara interna del esternoidas, costillas, y como límite posterior tendrá la cara anterior o la hoja anterior del pericardio. ¿Correcto? Ahora, luego tendremos el mediastino medio. En el mediastino medio
forma. Va desde esta línea imaginaria y el borde inferior lo forma la cúpula diafragmática. ¿A qué nivel? Entre T8 y T9. Los bordes laterales están limitados por ambos pulmones, ¿correcto? O en general, todo su espacio está limitado por el pericardio. En el mediastino posterior, igual, línea imaginaria hasta el borde de inserción posterior del diafragma, o los pilares diafragmáticos posteriores. ¿Hasta dónde alcanza? Alcanza el cuerpo entero. Mucho más abajo. Su límite anterior será la hoja posterior o el borde posterior del pericardio, y su límite posterior será la cara anterior del cuerpo de vertebral. los cuerpos vertebrales. Cuerpos vertebrales dorsales. ¿Desde dónde? Desde T5 hasta T2. Una vez que estamos ubicados en cómo se compone el espacio, una vez que estamos ubicados en cómo se compone o cómo se limitan los espacios, vamos a ver cuál es el contenido. Como bien dijo su compañero al inicio, el mediastino superior, que está entre la línea imaginaria y el opérculo torácico, o la entrada torácica, que lo conforma la clavícula, el manubrio external, la primera vértebra. todo este espacio están los vasos derivados del arcallado aórtico, están los vasos derivados de las venas brachiocefálicas, está el esófago, está la tráquea, no están descendiendo, ¿cierto? Está el nervio vago, están cadenas linfáticas, hay cadenas linfáticas en descenso, ¿correcto? Hacia el mediastino inferior cambia la situación. En el mediastino inferior, ¿cuál será el componente? Uno, el rezago del timo, porque el timo cuando está presente va a extenderse entre el mediastino superior y una parte del mediastino inferior, infero-anterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? ¿Verdad? Sí. Yo me voy de largo. Sí. Aunque no he dormido, así que estoy automático. ¿Qué más? Aquí en el contenido vamos a tener 3 ligamentos importantes para la estabilidad del corazón y el área diafragmática. Pericardiofrénicos. Que son el ligamento externo pericárdico superior, el ligamento externo pericárdico inferior y el ligamento freno pericárdico, es decir, el ligamento que lo lleva al esternón en la parte superior, en la parte inferior, y el ligamento que lo va a anclar al Diafragma. hasta ahí. ¿Los entendemos? ¿Sí? Correcto. Entonces, estos 3 son elementos de sujeción cardíaca que pertenecen al mediastino infero-anterior. Ojo con esto, porque en esta pregunta siempre caen en todos los exámenes. ¿Cuáles son los elementos de sujeción cardíaca? Los elementos de sujeción cardíaca son estos 3 más el ligamento vértebro-pericárdico que se va desde el mediastino medio hacia el mediastino posterior, y además la raíz de los grandes vasos. Cuando hablamos de los elementos de sujeción cardíaca en general, abarca todo. Pero cuando les pregunto cuáles son los elementos de sujeción cardíaca que pertenecen al mediastino anterior, ¿cuáles son? Los 3 ligamentos y el ligamento externo, pericárdico superior, pericárdico inferior y el freno pericárdico. Cuando hablamos del mediastino infero anterior, estamos hablando de todo lo que se relaciona con el esternón y el diafragma. ¿Cómo se entiende? Por favor, siempre caen en la misma pregunta. Ya por deporte la hago. Y cae. Ya. Eso es en cuanto al mediastino infero anterior. En cuanto al mediastino medio, en el mediastino medio básicamente ¿qué encontramos? Al corazón. Y la raíz de los grandes vasos. El corazón y la raíz de los grandes vasos. Ahora aquí,
En la raíz de los grandes vasos, ¿qué tenemos? Tenemos la cava superior, La cava inferior. cava inferior, tenemos aorta Ascendente. ascendente, Nervios frénicos. parte del callado aórtico, está montado el callado aórtico. ¿Recuerden el callado aórtico? El callado aórtico, una vez que sale de la aorta ascendente, se va hacia atrás y a diagonal. Va a abarcar espacios. En raíz de los grandes vasos también tenemos las venas pulmonares. Las venas pulmonares. De esos elementos pertenecen. Además, rodeando al corazón o cerca del corazón bajan las dos cadenas pagales. Bajan acompañando al corazón. Cuando hablamos del mediastino posterior, hablamos de todo lo que está pegado hacia la columna. ¿Qué tenemos? Lo que ya conocemos. Conocemos las cadenas ácidas y las dos semiácidas. ¿Correcto? Están pegadas a la columna. Luego, ¿qué más está pegada a la columna? La aorta torácica descendente. ¿Qué más está pegada hacia atrás? El esófago. ¿Qué más se hace hacia atrás? Parte de la tráquea se hace hacia atrás. Pues la tráquea no está colgada así. La tráquea torácica. Se va ligeramente hacia atrás y se divide. ¿Correcto? Cadenas ganglionares, el conducto torácico, vamos a encontrarlos en el mediastino. Hasta ahí, ¿alguna pregunta en la parte medicinal? Doctor, ¿la parte de las venas ácidos también esta parte posterior? Las están pegadas a la columna. Las dos cadenas, tanto las ácidos como los hemiácidos, están pegadas hacia las laterales de la columna, de los cuerpos vertebrales. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? Entonces, una vez que está claro el tema mediastinal, vamos a ir entrando ya al tema cardíaco. El tema cardíaco, principalmente, primero vamos al sistema coronario, sistema de alimentación cardíaca. Y para el sistema coronario partimos de dos arterias, coronaria derecha y coronaria izquierda. ¿Cierto? Ambas coronarias, ¿dónde nacen? ¿Dónde nacen? En el surco de la aorta. De la aorta ascendente, ¿cierto? Sí. Inmediatamente por encima de las Aurículas. Ventrículos. ventrículos ¿Orejuelas? Ahora. ¿Las orejuelas? por encima de las válvulas, de los senos de las válvulas. Ustedes se recuerdan que los senos de las válvulas están ahí, ¿cierto? Y ni bien aparecen estos senos de las válvulas, por encima hay dos orificios donde están naciendo las dos coronarias, ¿correcto? Va a haber marcada diferencia entre el territorio de la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda principalmente va a mirar a dónde, va a ser el territorio cuál, Posterior. la cara anterior, no, la coronaria izquierda, cara anterior y cara lateral izquierda del corazón. Es la que tiene el mayor territorio de irrigación, la coronaria izquierda. Mientras que la coronaria derecha se va hacia la cara pulmonar derecha del corazón y la cara diafragmática, la cara posterior. Ese es el territorio de la coronaria derecha. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Sí, en el surco coronario. No, pero ya está hablando ya de las coronarias, no de la pulmonar con la aorta. Ah, ya, la Porque la aorta va así y la pulmonar así. Sí, acá está.
¿Qué? Que va a reprogramar. Que te las tienes que avisar mañana a las 6 de la mañana. ¿Qué cosa? Sé que va a pagar un horario de eso. No con los dos se hago. Pero mañana a las 6 también voy a avisar. ¿Para qué hora es su clase? Ay, qué maldito. No te preocupes. Así tiene que decir también en el sol para estudiar. Chicos, el doctor regresa y me paga. Entonces, ya sabemos que los coronarios nutren el corazón y los ramos principales de la coronaria izquierda tenemos la circunfleja y principalmente la descendente anterior. La descendente anterior es una rama tan importante y es una de las que mayor territorio tiene en el corazón. Cuando hablamos de infartos extensos cardíacos, hablamos principalmente cuando se ha afectado la coronaria izquierda o específicamente la descendente anterior. Ramas colaterales tenemos las marginales, las colaterales, las sectales. Las sectales, cuando baja la coronaria, perdón, la descendente anterior baja por la cara anterior del corazón, esta se va a internar en parte del músculo interventricular y va a generar ramas que van a penetrar el músculo hacia atrás. Esas son las ramas septales y esas se van a comunicar con las que vienen de la descendente posterior, que también van a generar septales para poder irrigar el tabique interventricular, porque es un tabique potente, es un tabique muy muscular y que necesita mucha irrigación. ¿Correcto? Ahora, luego cuando vemos la coronaria derecha también va a tener su rama, su arteria auricular derecha anterior, que va a ser específica para irrigar la zona donde está el nodo sinusal. Entonces, la puerta, el sonido de afuera que nos está. Acá no hay aire acondicionado, dice. Todo quería, ¿no? Que los muertitos. En físico se llama. ¿Práctica? Claro. Ah, sí. Por chiquisuda, pues mucho suda. Cuando hablamos del nodo sinusal, ¿dónde se ubica específicamente? ¿Tienes algún Efraín en teoría de cardio? A nivel de la... ¿Sí? Ay, entonces están frescos. Quiero aumentar cardio. No, pero todavía. En la porción superior de la aurícula derecha, por debajo de la vena cava, más o menos a esa altura. Aurícula. ¿En qué cara de la aurícula derecha? En la ¿Posterior? Cara posterior de la aurícula derecha. Próxima a la entrada de la cava superior. Están entrando en la cava superior, inmediatamente ahí a un costado se va a ubicar el nodo sinusal. ¿Dentro de qué triángulo? Coche. Triángulo de Koch. El triángulo de Koch. Ese es uno de los triángulos más importantes que tiene la aurícula derecha, porque guarda en sí como contenido al nodo sinusal, también conocido como nodo D o nodo D. Keifler. No. Ashko-Tawara. Tawara. El de Keifler es el aurículo Hay ventricular. que recordar su sistema eléctrico cardíaco. Nodo sinusal, nodo aurículo ventricular, Ashko-Tawara, Keifler y placa. Luego viene Es las de His. Y finalmente la fibra de Purkinje. las fibras de Purkinje. Para esquematizar. Tienen que recordar esto. Entonces, imaginen ustedes, ¿por qué aprendemos las coronarias? Porque estas, su significancia clínica es cuando alguna de estas se tapona, se bloquea, deja de irrigar y genera infarto, muerte de tejido o isquemia cardíaco, isquemia del tejido muscular cardíaco. Imaginemos que se genera un trombo y este trombo ocluye la arteria auricular derecha, ocluyendo o generando isquemia del área que irriga el nodo sinusal. ¿Qué creen
creen que le pasará a este paciente? No solo es un infarto, algo más. Con algo va a preceder. Aurícula derecha, ¿verdad? ¿Qué pasa si el nodo sinusal queda afectado? ¿Cuál es el que le da el impulso cardíaco al O corazón? sea, no va a tener un buen... Pierde la zona de impulso cardíaco y eso se va a traducir en el EKG. ¿Cómo? Se altera la onda P. Porque la onda P que nos está diciendo Despolarización el auricular. inicio del latido cardíaco. Ajá. Es decir, te está gritando a la derecha. Ajá. No, sinusal siempre, la onda P siempre te está mirando la aurícula derecha. Así como el complejo QRS te está mirando Ventrículo derecho. está bien que aurículo ventricular. Entonces tienen que aprender a interpretar el electrocardiograma en base a la fisiología eléctrica. No se den cariño. Vas a reírse, ¿no? Mucho corazón, mucho corazón. Mucho cardio. Como ayer. Mucho carne, sí. Hierro ancho. Basta que la tarde, exacto. Entonces, es importante que ustedes conozcan bien las coronarias porque la derivación clínica de esto en el examen lo pregunto bastante. Porque esto ya viene con preguntas de caso clínico. Paciente con... esto lo vamos a equiparar de aquí, van a ver con las derivadas cardíacas. No sé, pues, ¿no? Que en su EKG presenta desnivel en la onda ST a nivel de las derivadas 3, 4 y 5. Identifique usted la coronaria afectada. Entonces, significa que yo tengo que hacer mi unidad. A ver. Mis precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, son distintas cámaras que están mirando en algún punto al corazón. ¿No? Son camarógrafos mirando en algún lado al corazón. Pues tengo que identificar cuál es el territorio que está mirando cada uno. Y si me está diciendo derivada 3, 4, 5, 6, ya. Me está mirando probablemente la descendente anterior. Ya tengo, yo puedo estimar a partir de un EKG lo que hace el cardiólogo en el infarto es estimar el daño, 1, 2, estimar el origen. En el origen estás evaluando si qué coronaria ha sido afectada. ¿Por qué? Porque probablemente este paciente, si es que es porque hay que hacer la intervención temprana, va a ir a hemodinamia. ¿Qué quiere decir hemodinamia? Le van a insertar un catéter por la femoral. Ese catéter va a llegar hasta el nacimiento de las coronarias, va a canalizar alguna de las coronarias para poder colocar stents o centillas para abrir nuevamente el espacio cardíaco y pueda irrigarse el corazón. Pero ¿de dónde parte todo eso? ¿Cómo el cardiólogo decidió que tenía que ir a un proceso, a un procedimiento de este tipo? Partiendo desde el EKG. Y el EKG no es solo leer líneas, que son de imagen, sean bonitas, hasta de tatuaje, tatuajes se ponen. Pero no solo sirve para eso. O sea, te está mapeando el corazón, te está diciendo, ojo, en tal derivada te está mirando la cara pulmonar derecha, cara pulmonar izquierda, cara anterior, cara posterior. Se está echando el QRCT. Ya, ¿qué quiere decir? Ese músculo cardíaco se ha hecho más grande, por eso el impulso eléctrico está demorando más. Por eso está haciendo más ancho el QRS. Me ha desaparecido la onda P, algo está pasando en mi aurícula derecha. No solo interpretarlo literalmente, es darle un significado, más un significado en el que yo puedo entenderlo en mis propias palabras. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos en la anatomía de las coronarias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda, no olvidemos las ramas principales. En la coronaria izquierda, la interventricular anterior o descendente anterior, la circunfleja, la diagonal, la rama de la descendente anterior y que también va hacia la cara anterior, todas estas van irrigadas hacia la cara anterior, y la marginal de la izquierda. En la coronaria derecha, no olvidemos que el nodo sinusal o sinoatrial irriga, y la rama del nodo sinoatrial irriga el nodo sinoauricular en el 60% de los casos.
Es decir, va a haber una variabilidad en cuanto a la irrigación de nuevos suelos. Si bien es cierto, la potestad o el dominio la tiene esta, puede haber otras ramas colaterales que pueden irrigar. ¿Qué más acá? Básicamente que estas se van a orientar hacia la cara posterior cardíaca. Entonces, Sacar un corazón. cuando nosotros normalmente vemos el corazón, nosotros primero identificamos una posición, ¿correcto? ¿El corazón estará así? No. ¿Cuál será la posición normal? La base está en parte supero-posterior y el ápex está mirando hacia, girando un poco a la izquierda, pero en ínfero anterior. Mirando hacia la izquierda, En ínfero anterior. inferior anterior, ahí, así. No, pero la base debe estar. Ventrículo. No. El ápex está girando para la izquierda, pero el resto está para la derecha. Algo. De cabeza. Entonces, primero, Girado más a la izquierda. no olvidemos que primero el vértice está mirando hacia el lado izquierdo, Ajá. ¿correcto? Si nosotros trazamos una línea diagonal desde el hombro del lado derecho, va a seguir esa misma orientación. Luego, la cara posterior va a reposar sobre el diafragma. Va a reposar literalmente, se va a apoyar. Y esto va a generar una ligera angulación del vértice hacia arriba. Son 15 a 25 grados. ¿Correcto? Esa es la posición normal. Por eso que acá tenemos una cara, que es una cara costal, o externo-costal. La cara anterior. Tenemos una cara posterior que es diafragmática, porque se apoya en el diafragma. En las pulmonares. Una cara pulmonar derecha, porque casi está mirando el pulmón derecho. Una cara pulmonar izquierda y una base. En la base que encontramos las raíces de los grandes vasos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos las proyecciones tridimensionales de esta parte, la arteria circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, va a ir debajo de la lengüeta o de la orejuela izquierda, ¿no? Debajo de la aurícula izquierda, recorriendo el surco atrioventricular. Entonces, nosotros establecemos que debajo de esta orejuela hay un surco, y esto lo vamos a ver el siguiente martes. El siguiente martes van a traer un corazón de vaca, uno por uno, y le vamos a hacer disección. Y lo vamos a comparar con el humano. Macho, bueno. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que identificar es lo siguiente. Uno, vamos a identificar configuración externa. La siguiente clase es configuración externa. Y luego vamos a identificar configuración interna. Para eso tenemos que hacer la disección, porque se tiene que hacer el corte. Es un corte frontal, es un símil de un corte frontal. Corte diagonal. ¿Ya? Entonces, ahí tendremos que identificar eso. Uno, el surco atrioventricular, por donde recorre la circunfleja. Dos, el recorrido que genera la descendente Anterior. anterior. Tres, el recorrido que genera la descendente posterior, ¿no? Y las ramas auriculares. ¿Ya? Esto es lo que les decía en cuanto a la relación de las coronarias con lo que es el electrocardiograma. Cuando nosotros vemos las derivadas precordiales que van de B1 a B6, nosotros colocamos los electrodos del EKG. Normalmente el B1 es en el segundo o tercer espacio intercostal, línea medio clavicular del lado derecho. B2 se ubica en el tercer espacio intercostal, lado izquierdo. B3 va bajando, ¿no? Cuarto espacio, quinto espacio y va rodeando hasta llegar a la línea axilar anterior donde se va a colocar B6. Entonces, cada una de estas está mirando desde un ángulo distinto al corazón. Distintas cámaras apuntando desde un ángulo distinto. Adicional a eso,
tenemos lo que vienen a ser ABR, ABL, ABF, que vienen a ser las periféricas, donde se va a construir el triángulo D. ¿El triángulo? No, El triángulo de Eindhoven. El triángulo de Eindhoven. Hay un circo también. Ahí lo dijeron. Izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Izquierdo. Aquí a izquierda. O sea, ahí se genera un triángulo eléctrico. Entonces, la Fija. relación de las coronarias con las derivadas será así. La descendente anterior tiene relación directa con la derivada desde B1 hasta B4. La circunfleja B5, B6, la D1 y ABM. Y acá tendremos lo que es la coronaria derecha en general va a ser observada por D3, ABF y D2. Entonces, a ver un poco más resumido. La cara anterior lo están observando las direcciones B1 y B4, porque principalmente están viendo la Descendente descendente anterior. anterior. La cara septal, el septo propiamente dicho, están por B1, B2, que están observando directamente a las septales. La cara lateral, B5, B6, Sí, la derivada la 1 y ABL, que miran las diagonales y algunas marginales de la coronaria circunfleja de la derecha, la coronaria izquierda. Y la cara inferior, la 2, 3 y ABF, que principalmente están observando la descendente posterior. Ala. El libro de cardio mencionaba un poco esto, ¿no? ¿Qué relaciones hay entre los infartos, infarto de miocardio, infartos anteroseptales, septales, anteriores, anterolaterales o infartos posteriores con sus respectivas coronarias? Entonces, si yo les digo, llega un paciente con un infarto septal anterior, mencione usted qué derivada y qué coronaria es la afectada. La D1 y la arteria de la descendente anterior. Perdón, tenemos esto. Cara septal. Y si ustedes se recuerdan, coronaria izquierda dijimos va desde B1 hasta B4, ¿cierto? Pero la septal solamente cogía B1 y B2. Y luego se va repartiendo. Se van repartiendo territorio. Ahora, acá. La más peligrosa de todas es esta, la anterior extensa, que es cuando coge la raíz de la coronaria izquierda o el nivel donde hay bifurcación descendente anterior con la circunfleja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tan grande el territorio de infarto miocárdico, es tan grande que normalmente el músculo cardíaco no se recupera. Estos son los infartos que llegan al tópico de emergencia, o a veces ni siquiera llegan al tópico, ¿no? Tan extensos que tienen una mortalidad muy alta. Y hay un resumen, ¿no? Identificación de la arteria culpable de los infartos inferiores, anteriores y laterales. Se te ha puesto en resumen. Ala. Qué fuerte. Un resumen, pero tiene bastante contenido.